Ya. Hoy, bueno, nos toca abordar los modelos de intervención, ¿ya? Específicamente vamos a abordar modelos de intervención que nosotros utilizamos, ¿cierto? Como complemento a los modelos de terapia ocupacional. Hoy día vamos a hablar acerca del modelo cognitivo-conductual, acerca del trauma complejo y acerca del modelo transteórico del cambio, ¿ya? Es harta información, así que si hay alguna duda, consulta, por favor, me la pueden hacer durante la clase, no hay ningún problema, o si no, al final, porque en realidad es harta información y la idea es que puedan entender la cabalidad para poder posteriormente abordar los casos clínicos, ¿ya? Así que, por favor, no se queden con la duda porque si no va a ser más complejo abordar los casos clínicos si no lo entienden bien, ¿ya? Vamos a comenzar a compartir pantalla. Ya. ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Como les comentaba, hoy día vamos a abordar algunos modelos de intervención que nosotros como terapeutas ocupacionales tomamos algunos elementos para poder intervenir. Ya no son modelos propios de la disciplina. Creo que más adelante van a poder abordar los modelos de la disciplina, pero es muy importante poder conocerlos porque es lo que vamos a utilizar muchas veces en la práctica, ¿ya? Y tener como algunas nociones generales acerca de eso. Bueno, mi nombre es Romanet Pinto, soy terapeuta ocupacional y voy a hablar acerca de los modelos de intervención en salud mental específicamente. Bueno, dentro de los contenidos que hoy día vamos a abordar, como les mencionaba anteriormente, vamos a abordar el modelo cognitivo-conductual, el modelo transteórico del cambio, el trauma complejo y por último vamos a ver el tema de una pequeña conclusión y la bibliografía. Vamos a comenzar con un modelo que es propio de la disciplina de la psicología, no es de nosotros, el modelo cognitivo-conductual, pero de alguna manera nosotros hemos podido como aprovechar ciertos elementos o conocer ciertos elementos que de alguna manera podemos adaptarlos y poder aplicarnos dentro de nuestra práctica. Nosotros en sí, nosotros no realizamos o no aplicamos de alguna manera psicoterapia, ¿ya? Que queda súper claro para que hay muchas veces voy a explicar esto desde la psicología para que ustedes lo puedan entender, pero nosotros no realizamos psicoterapia, ya que la psicoterapia es una herramienta propia de los psicólogos de la especialidad de psicología, pero sí es muy importante que hay algunas estrategias que podemos utilizar dentro de la práctica, ¿ya? Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar aquí, ustedes pueden observar una imagen. Estos son los padres un poco del trastorno perdón, de la terapia cognitiva conductual, el TCC. Dentro de los más reconocidos está Aaron Beck, que ustedes lo pueden ver en el centro, Albert Ellis, ¿ya? Y por otra parte, arribita está Freud, que dice que son unos traidores, ¿ya? Bueno, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que nace en respuesta, ¿cierto?, a una solución a los problemas, ¿cierto?, por sobre el análisis de los orígenes de estos. ¿Ya? Si nosotros nos vamos como al origen o a la raíz, ¿cierto?, del desarrollo de la psicología, hubo un auge muy importante con Freud acerca del psicoanálisis. Contarles un poco a grandes rasgos, el psicoanálisis trabaja buscando, así muy a grosso modo, buscando el origen de ciertas patologías o conductas, ¿ya? Entonces es una terapia que de alguna manera es muy extensa, por así decirlo, y busca los orígenes, o sea, puede hacer una regresión hasta los orígenes desde la infancia, de la gestación. Entonces, esta terapia, ¿cierto?, viene a todo lo contrario, ¿ya? De alguna manera a resolver, ¿cierto?, a dar respuesta a problemas sin buscar el origen, ¿ya? A la fecha, ¿cierto? Esta terapia ha sido muy exitosa, ya que ha tenido una evolución significativa y tiene muy buenos resultados, ¿ya? En un inicio comenzó con la terapia conductista de Skinner, incluso van a ver que hay algunos antecedentes mucho anteriores a eso,
pero es importante mencionar que esta terapia ha ido evolucionando. De hecho, ahora hablamos de una terapia cognitiva de tercera generación y de alguna manera de a poquito han ido incluyendo aspectos que han visto que son necesarios para la práctica, ¿ya? Dentro de los aspectos que se han incorporado están los elementos cognitivos, no solamente conductuales, ya que eran en un inicio, los elementos emocionales, ya no solamente la parte racional, sino que también se va a incorporar el tema de las emociones. Y también empezar de alguna manera a incorporar técnicas eficaces para la resolución de conflictos. ¿Y a qué me refiero con esto? A técnicas prácticas para poder resolver los conflictos, ¿ya? Llegando a ser, como les decía, una de las terapias que tiene mayor evidencia, ya que esta terapia es muy pragmática, ¿ya? Los resultados son a corto plazo, los objetivos son a corto plazo, y es muy centrada y orientada en el presente, más que en el pasado, ¿ya? Acá en la parte derecha ustedes pueden observar una imagen de Aaron Beck. Él es como uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual, pero él inició su trabajo específicamente con la población que presentaba depresión, cuadros afectivos, ¿ya? Por lo tanto, si menciono eso no significa que solamente en esos cuadros se pueda aplicar, sino que él resalta, ¿cierto? O de alguna manera sale al estrellato debido a eso, ¿ya? Aquí hizo un desarrollo importante en relación a la población con depresión y trastornos afectivos posteriormente. Ya. A modo general, los rasgos de la terapia cognitivo-conductual específicamente es un tratamiento basado en el supuesto de que las cogniciones, existen cogniciones, o sea, pensamientos que son falsos, ¿cierto? Y que generalmente se ocultan en los problemas emocionales y conductuales, ¿ya? Estos problemas, de alguna manera, esta terapia puede observar el tema de observa, ¿cierto?, una conducta problemática o un problema emocional, pero tras de eso viene de la mano, ¿cierto?, de manera implícita, algún pensamiento que está siendo afectado, ¿ya? Generalmente tiene gran eficacia porque es de corta duración y se establecen tiempos, ¿ya? Generalmente va entre 5 a 20 sesiones, ¿ya? Por lo tanto, si lo podemos observar en muchos dispositivos de salud mental, es súper eficaz, ¿ya? Porque ustedes sabrán que los dispositivos tienen tiempos, estadística, plazo, fechas, y esta terapia cae como al anillo al dedo. Por lo que ustedes podrán observar, generalmente los psicólogos que aplican este tipo de terapia son muchos, ¿ya? Son muchos, es mucho más común encontrarla, a diferencia de otras como el psicoanálisis o terapia humanista, ¿ya? Entonces, la terapia cognitiva conductual trabaja no solamente con las respuestas cognitivas del pensamiento, sino también incorpora las respuestas físicas que se producen con ciertos pensamientos emocionales, las cognitivas, y las conductas que son desadaptadas y aprendidas, ¿ya? Por lo que el sujeto, ¿cierto?, se sitúa dentro de esta terapia como un ente muy importante para poder transformarla, para poder transformar y generar esta transformación de manera cognitiva. Tiene el control sobre ellas, sobre sus pensamientos. Además de eso, la terapia cognitiva conductual cuenta con técnicas súper prácticas y herramientas para poder solucionar ciertos problemas o ciertos trastornos, cosa que, por ejemplo, otras terapias no tienen, ¿ya? Generalmente uno cuando empieza a averiguar, investigar, existen como una estructuración. Ya, alguien levantó la mano. Nicolás. Sí, profe, es que yo no acabo de entender realmente a qué se refiere con cogniciones falsas. O Ya, sea, porque como producen problema emocional y de conducta, me interesa saber qué son realmente porque ya. no lo Mira, entiendo. las cogniciones falsas son los pensamientos que están alterados. Por ejemplo, distorsiones cognitivas, ¿ya? Yo puedo ver un mismo estímulo, pero yo lo interpreto de una manera diferente, completamente distinta. Por ejemplo, si abordamos una situación en la que una persona escuchó un discurso de alguien, ¿cierto? Yo voy a Ujú. tomar como una palabra de ese discurso, que puede ser la única palabra que de alguna manera la tomo, la transformo, la interpreto como una agresión y la vivo como una agresión.
Entonces, Claro. las cogniciones que están de alguna manera, que son falsas o que están distorsionadas, ¿cierto? Eh, de alguna manera van a guiar, ¿cierto?, la conducta de la persona. ¿Ya? Dentro de las cogniciones falsas existen un tipo gigante, por ejemplo, la sobregeneralización, ¿ya? Por ejemplo, porque me sucedió una vez, creo que el pensamiento me va a volver a suceder muchas veces. Por ejemplo, tengo un amigo que me defraudó, entonces la amistad no existe y todas las personas que son amigas te van a defraudar, ¿ya? Claro. Tiene relación con los pensamientos, Entiendo, profe. ¿ya? Muchas gracias. Por lo mismo, estos pensamientos, ¿cierto?, se pueden modificar, ¿ya? La terapia cognitiva conductual trabaja con estos pensamientos y trabaja con la interpretación que se hace acerca de eso, las interpretaciones que se dan acerca de ciertos estímulos, ¿ya? Es muy común que ustedes, por ejemplo, cuando estén en salud mental puedan encontrar esto. De hecho, las distorsiones cognitivas no solamente son parte de cuadros, sino que también a veces nosotros mismos, ¿cierto?, tenemos ciertas dinámicas que generalmente tenemos algunas distorsiones cognitivas, pero lo más importante es que son cosas que se pueden reestructurar y de alguna manera la terapia cognitiva realiza eso, como la reestructuración. Profe, ¿Ya? ¿y cómo ¿Sí? se determina cuáles son falsas y cuáles Ya. no? O sea, ¿es por lo normotípico? ¿Por qué? La verdad es que esa distinción, ¿cierto? Tú la vas a realizar cuando haces como el esquema que hace la terapia cognitiva conductual. Situación, ¿cierto? ¿Ya? Pensamiento, o situación, pensamiento, ¿cierto? Después emoción, conducta. Haces como ese análisis, el ABCD, que es súper típico Ah, de ya. la terapia conductual, la vas evaluando, la vas analizando con el usuario y finalmente te das cuenta si eso no es una cognición falsa, por así decirlo. ¿Ya? Y si Ahora sí quieres que me como, queda claro. si es como muy complejo, en realidad los expertos en eso es el psicólogo, ¿ya? Los psicólogos son súper expertos en eso, y, pero no quita que nosotros quizás como terapeutas también podamos darnos cuenta de eso, y de hecho es súper importante darse cuenta de eso. Y por último, también es importante como conversar con el psicólogo acerca de estos pensamientos, que ellos hacen como una retroalimentación entre ambos y ver qué observa el psicólogo y qué es lo que observo yo en terapia. También están, por ejemplo, los pensamientos que son súper automáticos, ¿ya? Por ejemplo, no, yo no voy a hacer una exposición porque el pensamiento automático es que yo va a ser algo horrible porque yo no sirvo para nada, ¿cierto? O no soy inteligente, o soy tonta. Entonces, hay una gama de pensamientos y distorsiones cognitivas y es importante que nosotros las conozcamos, ¿cierto? Pero el especialista de identificarlas va a ser el psicólogo, ¿ya? Por último, Perfecto. les contaba, no sé si alguien más tiene la mano levantada, ¿no? Ya. Por último, como les comentaba, esta terapia entrega herramientas súper prácticas. De hecho, uno sí va a investigar, si le gusta investigar, existe como hasta estructuras de diálogos, de las cosas que yo tengo que preguntar, ¿ya? Se llama como guías de conversación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si te responde de una manera, tú tienes que preguntar esto, si te responde de otra manera, tienes que preguntar esto otro. ¿Ya? Pero como les comento, esto se los digo como para que ustedes tengan conocimiento, porque en realidad nosotros no utilizamos estas técnicas, ya generalmente lo hace el psicólogo, pero también es importante conocerlo. Ya, bueno, dentro de la historia de la terapia cognitiva conductual se inicia, ¿cierto?, con un estudio de Wilhelm Wundt y Iván Pavlov, ¿ya? Esto se inicia, ¿cierto? Se gesta con el condicionamiento clásico. Ahí ustedes observarán que claramente se realizaron muchas pruebas con animales, ratones de laboratorio, con diferentes pruebas en relación al condicionamiento clásico, con ciertos estímulos, ¿ya? Este inicio tiene como principal énfasis en el tema de la teoría de la conducta, ¿ya? Acá no se aborda la cognición, ¿ya? Solamente estamos viendo una conducta que yo puedo modelar, que yo puedo facilitar a través de ciertos estímulos, ¿ya? ¿Se cortó el audio? Mm. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, profe. Creo que la Pauli tiene Ah, ya, problemas. perfecto, perfecto. Ya, como les contaba, aparece esto que es muy cuestionable, ya es bastante cuestionable porque en realidad, ¿cómo podemos asociar este tipo de terapia con personas? Ya no es lo mismo. Por lo mismo, se hizo como un desarrollo y aparece
con Skinner, ¿cierto? El condicionamiento operante. Aquí empiezan a integrar a personas dentro de esto, de estos experimentos, ¿cierto? Y empieza y nace, ¿cierto? El concepto de refuerzo positivo, refuerzo negativo y castigo, ¿ya? Skinner de alguna manera como que elaboró un poquito mejor esta idea, ahora lo trató de hacer de alguna manera con personas, pero siempre todavía con la conducta, ¿ya? Siempre todavía con la conducta, todavía no hacen el clic en relación a los pensamientos y a la parte del insight, por así decirlo. Ya posteriormente, el Alan Kazin empieza a como sistematizar determinantes de la conducta, empieza a identificar cuáles van a ser los elementos que van a determinar ciertas conductas y empieza a sistematizar este trabajo y empieza de alguna manera a determinar de que nosotros no podemos hacer esta terapia sin ningún objetivo, ¿ya? No es el hacer por el hacer. Necesitamos un objetivo claro y es sistematizar la información. Y ahí empiezan los registros de, por ejemplo, conductuales, empiezan a poder registrar los estímulos y cuál va a ser la respuesta. ¿Ya? Por otra parte, ¿cierto? Empiezan como a observar de que hay muchos determinantes ambientales, ¿ya? Que de alguna manera no están siendo cubiertos, por así decirlo. Identificamos los determinantes, pero además de eso vemos que la teoría no da respuesta al ambiente, ¿ya? Por lo tanto aparece Bandura, quien desarrolla la teoría cognitiva social. Nosotros sabemos que somos seres sociales, ¿cierto? Y que existe un alto componente del ambiente frente a la presentación o extinción de ciertas conductas. ¿Ya? Él empieza a desarrollar el tema de la observación y la imitación y el aprendizaje vicario. De alguna manera se empieza a observar que este ser humano no solamente es conducta ni solamente va a reaccionar de acuerdo a ciertos estímulos, sino que también es de alguna manera un observador y un imitador de ciertas situaciones que se producen de manera social, ¿ya? Por otra parte, como les comentaba, estamos con todo ese desarrollo, de alguna manera, siempre desde la conducta, ya Bandura de alguna manera habla de la cognición, ya no solamente conductual, pero la persona que es como insigne o emblema en relación a la parte cognitiva conductual es Aaron Beck. Aaron Beck y Albert Ellis fueron los encargados como los padres de la terapia cognitiva conductual. Como les contaba, él hizo un tremendo trabajo con una población con depresión, de hecho tiene muchos libros acerca de eso, ¿ya? Y él habla acerca de la triada cognitiva, ¿ya? Que existe, por ejemplo, antecedentes, ¿cierto? La situación que sucede, cierto pensamiento, emoción, ¿ya? Existen ciertos esquemas cognitivos que se van repitiendo, ya existen ciertos como patrones, ¿cierto? Que se van repitiendo y además existen ciertos errores que se van repitiendo. Entonces logra identificar que al analizar el pensamiento de las personas, no solo la conducta, va viendo que hay ciertos patrones y ciertos errores en el procesamiento que hace que esa persona actúe de esa manera, ¿ya? Y por último, como les comentaba, esta es la terapia cognitiva conductual de última generación, la tercera generación. Una de sus representantes es Marsha Linehan, que ella es ella es una psiquiatra, ¿cierto? Muy famosa y renombrada en Estados Unidos, y ella es la creadora de la terapia conductual dialéctica, el DBT. Es como lo último que se está observando acá en salud mental, que es una terapia de tercera generación que integra muchas cosas. Lo primero es intervenir y que la persona se centre en el aquí y en el ahora, ¿ya? Además, dentro de esta terapia cognitiva conductual del pensamiento y la conducta, del análisis del pensamiento y de la conducta, integra ciertos elementos del budismo, como por ejemplo el mindfulness, ya técnicas de relajación, y además de eso, ¿cierto? Más adelante les voy a explicar un poquito más en qué consiste. Se hace un plan o un entrenamiento de ciertas habilidades que se tienen que adquirir para poder resolver ciertos problemas. ¿Ya? Eso es súper práctico, de hecho tiene como unas fichas en donde tú puedes como tomar esas fichas y de alguna manera te dice cuáles son los objetivos, las tareas que tienes que realizar, qué es lo que tiene que decir el terapeuta, qué es lo que se espera del usuario, y de alguna manera nace como final la terapia de aceptación y compromiso, que es como la última tupa del mate, por así decirlo, que nace desde que el ser humano, ¿cierto?, se tiene que situar en el medio, en el presente, en el aquí y en el ahora, que claramente van a haber muchos conflictos, muchas situaciones que yo no voy a poder abordar, no las voy a poder resolver,
y que de alguna manera voy a tener que aprender, ¿cierto?, a convivir con ellas, a tratar de ser lo más funcional con ellas, con las herramientas que voy a aprender, y que de alguna manera me voy a comprometer a construir ese camino. Yo como mente sabia, como ser sabio, me voy a comprometer a eso. ¿Ya? Esta es como la última terapia que existe y es muy utilizada, por ejemplo, en los desarrollos anormales de personalidad, los trastornos de personalidad límite preferentemente, y también los trastornos de conducta alimentaria, que ya verán que son una población muy grande y que de alguna manera tiene mucho, es una población bastante crónica, por así decirlo, es una población que va mucho a terapia y que necesita mucha terapia. Ya. Los tipos de terapia cognitivo-conductual se encuentran, como les comentaba, así como muy a grandes rasgos recién, la reestructuración cognitiva, ya es como el objetivo principal. Es la identificación y el cambio de cogniciones que tienen que ver con pensamientos que determinan o mantienen el problema, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se incluye la terapia racional de Ellis, ¿ya? Yo les comentaba de Albert Ellis, ya que él aplica como una terapia racional, y la terapia cognitiva de Beck. La reestructuración racional, también aparece una reestructuración racional sistémica y un entrenamiento en autoinstrucciones, ¿ya? Recuerdan que antes yo les decía que era muy práctica, ya, incluso hasta técnicas de autoinstrucciones. Es una técnica muy poco utilizada en la práctica, pero es muy útil con cierto tipo de patología. La terapia racional de Ellis es un mundo, así que vamos a dejarla de alguna manera, solamente mencionarla, porque posteriormente, si ustedes quieren, la pueden seguir averiguando, porque es mucha la información y solamente nos vamos a enfocar quizás en la más cognitivo-conductual. Como les decía, esta terapia también entrega técnicas para el manejo de las situaciones, más allá de buscar cuál es el origen, ¿cierto? Yo me voy a enfrentar al aquí y el ahora y voy a entregarles ciertas herramientas para manejar ciertas frustraciones o para manejar ciertas situaciones que son muy problemáticas. Como les decía, estas técnicas tienen mucho que ver con las habilidades del usuario, ¿cierto? O del cliente. En este caso hablan, como muchas veces en Estados Unidos, de cliente, para poder resolver ciertos problemas y con un entrenamiento de habilidades específicas frente a esas problemáticas, y también de cómo estar como inmune al estrés. ¿Ya? Por último, están las técnicas de solución de problemas, que están orientadas específicamente a corregir la forma en la que el sujeto, el individuo, aborda sus problemas. Ya, entonces esto es súper importante, ¿ya? Las técnicas cognitivas conductuales. Nosotros en sí no aplicamos la técnica porque no somos psicólogos, ¿ya? A veces la utilizamos mucho como una estrategia, ¿ya? Como una estrategia para poder lograr algo. Por favor, que esto no sea su objetivo, ¿ya? Nuestro objetivo no es, de alguna manera, hacer solamente un modelamiento o hacer solamente reforzamiento positivo o reforzamiento negativo. Es una estrategia que puedo utilizar para un objetivo terapéutico desde la terapia ocupacional, ¿ya? Contarles que los más utilizados son los que voy a pasar a exponer. Primero está el reforzamiento. Cuando hablamos de reforzamiento, un reforzamiento es un aprendizaje, ¿ya? Yo quiero como instalar, ¿cierto? O extinguir una conducta, entonces ese es un proceso de aprendizaje. Tenerlo súper claro, porque el proceso de aprendizaje es un proceso que de alguna manera tiene que ser constante, ¿ya? El reforzamiento, ¿cierto? Es el procedimiento por el cual la persona adquiere un aprendizaje a través de un refuerzo negativo o un refuerzo positivo. El reforzador, en este caso, es un estímulo concreto, ¿ya? Que va a generar o producir una conducta deseada. Podemos tener reforzadores positivos desde, por ejemplo, un premio como comida, hasta, por ejemplo, un halago, un elogio, ¿ya? Dentro de los reforzadores están los reforzadores primarios o secundarios, que tienen que ver, los primarios de alguna manera tienen que ver con, haces esta conducta, ¿cierto? Logras hacer esta conducta, yo de alguna manera te doy un refuerzo positivo, un premio, un chocolate. Los secundarios tienen que ver con, haces esta conducta, ¿cierto? Que va a lograr otra conducta y yo te doy el premio, ¿ya? Están los reforzadores tangibles, que tienen que ver con, de alguna manera, los premios, objetos, las cosas que son, como su nombre lo dice, que se pueden palpar, ¿cierto? Están los reforzadores sociales,
que de alguna manera son, por ejemplo, los elogios, las premiaciones, las nominaciones, el destacar algo, y están las actividades reforzantes, ¿ya? Que tienen que ver con hacer parte al usuario de ciertas actividades que de alguna manera puedan generar cierta conducta deseada, ¿ya? Está el castigo, ya que el castigo es la consecuencia no deseada, ¿ya? De alguna manera, esta persona realiza como una conducta y hay una conducta que no es la deseada. Está el castigo positivo, ¿ya? Es importante conocer este concepto, que es la privación o agresión física, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque hasta hace muy poco, ¿cierto? El castigo era utilizado, ¿ya? De hecho, nosotros cuando hablamos de infancia o cuando estamos trabajando con usuarios, nosotros no podemos de alguna manera castigar a un usuario con ese tipo de cosas. Pero sí es importante conocer que hasta hace un poco tiempo atrás nomás, de alguna manera se realizaba este castigo, ¿ya? Eh, lo que de alguna manera nosotros no, es un arma como de doble filo realizar un castigo así, generalmente no se produce un proceso de aprendizaje positivo, puede existir muchas probabilidades de que se generen traumas o generen otras alteraciones de la esfera de la salud mental, así que el castigo solamente para mencionarlo, ¿ya? Pero el privar, ¿cierto?, a una persona de un estímulo positivo puede ser un castigo y tanto más grave que un castigo físico. ¿Ya? Y el castigo negativo es la retirada de estímulos positivos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se utilizaba anteriormente el tiempo fuera, ¿ya? Y el costo-beneficio, ¿ya? Actualmente no se utiliza mucho el tiempo fuera, no sé si alguna vez lo escucharon, el tiempo fuera, de sacar a los niños como a llevarlos a una sala, que se sienten, que reflexionen, ese es como el tiempo fuera. ¿Ya? La verdad que tiene un alto poder de no ser útil y de realizar abuso, ¿ya? Abuso en el sentido de que yo me pueda, no abuso sexual, sino que tiene que ver con el tema de abusar del poder, ¿ya? Entonces, la verdad que actualmente no se recomienda realizar el tiempo fuera, ¿ya? A menos que sea como una contención ambiental, por así decirlo, que es muy peligroso que este niño esté en ese lugar porque puede estar consigo. Sí, se habla, claro, claro. El time eye, claro. De alguna manera, más allá de sacarlo, colocarlo en una pieza, eso ya es súper en contra de todo tipo de aprendizaje y de todo tipo de vínculo terapéutico que uno pueda construir con alguien. Es importante saber de que uno puede utilizar otras estrategias, ¿ya? Igual existe la contención ambiental, ya que de alguna manera significa que yo saco a esta persona porque es un riesgo para él mismo y para terceros, a un espacio acondicionado, seguro, en donde uno tiene que acompañar el proceso, ¿ya? Muchas veces en el tiempo fuera te decían, ya déjalo encerrado por cierto tiempo, después tú le dices que vienes y finalmente a ver si reflexiona. Pero hay evidencia que eso no da ningún tipo de aprendizaje y finalmente no se aprende nada, o sea, es algo traumático, llega a ser algo traumático para los niños, ¿ya? Mencionarlo porque es importante que ustedes lo sepan. Ya, y el modeling o modelamiento, que es enseñar conductas, ¿cierto? Y que se aplican a través del refuerzo frente a pequeños logros. Ya, se requiere, primero para el modeling, ¿cierto? Nosotros tenemos que estructurar la tarea en pequeños tipos de pasos, ¿ya? Y de alguna manera identificar cuáles van a ser los tipos de reforzadores. Es muy efectivo en técnicas de estudio, específicamente en la actividad de la vida diaria básicas, como la contención urinaria, la alimentación, el vestuario, ya en habilidades motoras y también en habilidades sociales, ¿ya? El modeling es una muy buena estrategia para poder trabajar habilidades sociales, ¿ya? También pensemos que en el modeling tenemos que ver también que si nuestro usuario presenta como un coeficiente intelectual o tiene un recurso cognitivo bastante rico, quizás podemos utilizar otras estrategias, ¿ya? Si por otra parte existe mucha interferencia, ¿cierto?, en los estados cognitivos, por ejemplo, un cuadro psicótico o puede ser también remitido como síntomas negativos, quizás ahí puede ser mejor un modeling, ¿ya?
Entonces, ahí es súper, súper importante el ojo clínico, el razonamiento clínico, porque la verdad es que hay usuarios que no requieren de este tipo de estrategia, pero que podemos utilizar otras, o otros usuarios que sí la requieren mucho y que es como la estrategia que es muy, muy buena. Por ejemplo, en la población con discapacidad intelectual, ya que nosotros lo podemos ver en los pacientes a veces que están hospitalizados, a veces en las escuelas diferenciales o también a veces en los PIE, es una muy buena herramienta, ¿ya? Trae buenos resultados y en corto plazo. Bueno, por otra parte está la economía de fichas, ¿cierto? Que es una secuencia de refuerzo castigo, en realidad, pero no el castigo físico, sino que se entrega una ficha, ¿cierto? Que la ficha va a cumplir el rol de reforzador frente a la conducta deseada, ¿ya? O se retira la ficha en caso de que no se cumple la meta, ¿ya? Ahí hay mucho tipo de estrategias en relación a la economía de fichas. Por ejemplo, con los niños el tema de la estrellita, que tienen que alcanzar cierta cantidad de estrellas como para poder tener un premio, que puede ser un paseo, puede ser un chocolate, puede ser de alguna manera algún estímulo que a ellos les guste, y que si aparece la conducta no deseada, por así decirlo, se le quita esta ficha y tiene que trabajar por poder conseguir la cantidad de fichas. ¿Ya? Se establece, si yo quiero trabajar con este tipo de estrategias, con las anteriores y con esta, es muy importante la sistematización de las reglas, las normas, cuáles van a ser los estímulos reforzadores, cuáles van a ser de alguna manera las consecuencias en caso de que no se presente la conducta deseada, ¿ya? Y de alguna manera cuál va a ser como el reforzador positivo, el refuerzo que vamos a utilizar. Tiene que estar muy claro y muy bien diseñado, ¿ya? Porque podemos quemar este cartucho, por así decirlo, esta estrategia, y de alguna manera vamos a desperdiciar, ¿cierto?, una buena estrategia, ¿ya? Como les digo, tienen que ser muy ordenados en establecer el número de fichas, cómo se va a canjear, si va a ser un premio, va a ser un reforzamiento social, ¿cierto? Va a ser una efectividad reforzadora, y también se aplica un costo de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no se logra la meta va a tener que haber un costo, ¿ya? Una consecuencia, por así decirlo, y se retira como este refuerzo deseado. Esta economía de fichas se puede utilizar de alguna manera, específicamente funciona bastante bien con la población que es más pequeña, con los niños que son más chicos, y también con algunas personas o adultos que tengan algún tipo de discapacidad intelectual, ¿ya? Claro, en New Amsterdam la utiliza mucho. Es algo que se utiliza muchísimo, mucho, mucho, mucho. Específicamente en los colegios, ¿ya? Los colegios del área educacional se utilizan bastante. ¿Ya? Y ahí ustedes le pueden dar de alguna manera la coherencia como ustedes quieran, ¿ya? Puede ser desde, por ejemplo, voy a apurar un poquito porque estoy un poco atrasada. Puede ser desde estrellitas, corazones, hasta que siga una línea, ¿ya? El contrato de contingencia. El contrato de contingencia es especificar en un contrato, ¿cierto?, de manera escrita, los acuerdos que yo voy a tomar, ¿cierto?, de la conducta deseada, ¿ya? O de la eliminación de comportamientos y qué consecuencias va a tener, ¿ya? Debo ser claro, muy claro en los reforzadores, en el tiempo específico, en el plazo que yo voy a darle, debe tener un monitoreo constante, ¿cierto? Y este contrato puede ser rediseñable, ¿cierto? Modificable en el tiempo, ¿ya? Por último está el roleplay o el enseño de conducta que se simulan situaciones reales que se van a analizar paso a paso, idealmente que no superen los 3 minutos, y debe ser con una situación problemática específica. Idealmente que sea una situación lo más real posible, ¿ya? Es ideal, por ejemplo, para poder escoger una situación reciente que haya vivido el usuario o una situación fantasiada que pueda generar mucha ansiedad. La hoja de registro. Acá, por ejemplo, esta hoja de registro fue como de alguna manera creada o originada por Beck, que iba como identificando, ¿cierto?, las creencias desadaptativas. Por ejemplo, se le pasa una hoja al usuario y se le dice, ya, frente a ciertas situaciones, ¿qué pensaste? De alguna manera, ¿cuál fue la consecuencia? Y se hace como una hoja de registro, ¿ya? Se utiliza mucho en terapia cognitiva conductual, específicamente, por ejemplo, los trastornos ansiosos, los trastornos afectivos, es muy útil. Por otra parte está la psicoeducación, ¿cierto?, que es informar y orientar, ¿cierto?, a la familia y al usuario acerca de la dificultad o las patologías,
¿ya? Este es como el primer paso de sugerir o crear como estrategias en conjunto. Ya la psicoeducación no es propia solamente del, por favor, que quede súper claro, el psicólogo, nosotros también podemos realizar una psicoeducación, pero existe un aprendizaje, una co-construcción, un aprendizaje entre el usuario y de estrategia y el terapeuta. Y por último está el mindfulness, ya que es una estrategia de tercera generación que tiene origen en el budismo, tiene mucha relación con ciertas técnicas de la meditación, específicamente la atención plena, en el tiempo presente, ¿cierto? Que tengamos una atención con la idea de interés, curiosidad y aceptación. ¿Ya? Puede ayudar mucho a reducir el estrés, la ansiedad, también puede ser acompañada por ciertos ejercicios de imaginería. Ya, aquí súper a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que podemos trabajar, por ejemplo, en terapia cognitiva conductual, en daño cerebral adquirido. Acá se puede, por ejemplo, elegir modificar la conducta problemática o utilizar métodos de registros, establecer muy bien los refuerzos positivos, hacer el plan y, por último, evaluar los resultados. Ya en déficit atencional, aquí se utiliza el plan de autoinstrucción. ¿Por qué? Porque en el déficit atencional existe generalmente un trastorno en las funciones ejecutivas, específicamente de organización y planificación. Y lo que nosotros hacemos es que exista primero como una guía externa, le mostramos paso a paso lo que tiene que realizar. Posteriormente podemos utilizar una autoguía manifiesta, que puede ser, por ejemplo, un listado con diferentes cosas que tiene que hacer, de manera de que cuando lo tenga que hacer solo, ¿cierto?, lo pueda observar. Y por último, la autoinstrucción encubierta, o sea, que la persona se vaya diciendo qué es lo que tiene que hacer, que de alguna manera puede ser a viva voz o puede ser que vaya como enumerando qué actividades tiene que hacer. La terapia cognitivo-conductual, que es la depresión, que es de alguna manera estrategias para resolver conflictos. Aquí se utiliza mucho la reestructuración cognitiva, como trabajar esos pensamientos que están siendo como conflictivos, autodestructivos, boicoteadores. Se le entrega estrategias de reducción de estrés, ¿cierto?, que puede ser mindfulness o puede ser alguna técnica de relajación, y también manejo de crisis, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en esta situación? Acá específicamente manejo de crisis son con, por ejemplo, patologías más graves con ideación suicida, ¿ya? O con conductas autolesivas. Y por último, en los afectivos bipolares se trabaja mucho en la psicoeducación, porque es muy importante porque esta es una patología crónica, ¿cierto? Y que requiere, que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Se trabaja la regulación emocional y por último la resolución de conflictos, ¿ya? Profe, ¿puede volver un segundito a Sí, la anterior ahí. a esa? No, a la anterior, A la por fin. anterior. Sí, eso, gracias. Muchas gracias. Eso era nomás, quería ver algo. Ya, para hacer pantallazo. Bien. Sí, Como les contaba, la terapia dialéctica breve ya aborda el problema, por ejemplo, de que existe una población grande con trastornos de personalidad y aparece esta terapia como una muy buena solución y que tiene mucha evidencia científica de buenos resultados. ¿Ya? El DBT, que es la terapia que se utiliza más y que tiene mejor eficacia dentro de esta población, es un pretratamiento, ¿cierto? Como una fase de compromiso que consiste que el terapeuta orienta al usuario a la adherencia de metas, ¿ya? Para aplicar DBT uno se tiene que certificar, ¿ya? Generalmente se certifican psicólogos, ¿cierto? Incluso hay de alguna manera psiquiatras también que lo pueden aplicar. Pero lo que quiero que quede súper claro es que esto está súper estructurado. Lo que busca no es buscar orígenes de problemas, sino que es entrenar en herramientas, ¿ya? ¿Por qué para nosotros es importante y por qué lo coloqué? Porque hay muchas cosas que de alguna manera nosotros como terapeutas ocupacionales podemos aportar dentro de esta terapia, ¿ya? Porque el estadio número 1, ¿cierto?, trabaja la estabilidad, la conexión y la seguridad. Lo que se hace principalmente es ordenar, ¿cierto?, estructurar la vida de la persona. Para eso, si nosotros nos vamos a la terapia ocupacional, nosotros estructuramos rutinas, trabajamos con los hábitos, trabajamos con organizar cierto tipo de ocupaciones. Entonces, es muy importante el trabajo en esta área, ¿ya? Van a ver que es fundamental en estos primeros estadios por trabajar eso. Posteriormente se trabaja la exposición o procesamiento emocional del pasado, ¿ya? Pero no en buscar el origen, sino en adquirir herramientas para poder elaborarlo de mejor manera. Por último, se hace como el compendio de lo que él aprendió este usuario, y para finalizar el estadio 4 es la capacidad como de mantener la alegría, que se refiere como a la capacidad que tiene esta persona de mantenerse, como de sostenerse a pesar de las dificultades, de las situaciones estresantes, etc. Ya, vamos a pasar al trauma complejo, ¿ya?
La verdad es que es un temazo. Yo le dije a Rodrigo que de verdad voy a quedar corta con esto, pero bueno, la parte práctica lo vamos a poder ver con mayor profundidad. Mencionar, nosotros como seres humanos constantemente a lo largo de nuestra vida hemos vivido diferentes situaciones traumáticas, ¿ya? No existe ninguna persona que diga, no, yo no he vivido un trauma, porque hemos tenido duelos, pérdidas, hemos tenido situaciones que a pesar de que nosotros no hemos podido manejar, por ejemplo, desastres naturales, pérdidas de personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante conocer? Que el trauma complejo, como su palabra lo dice, es una, lo tenemos que intervenir como una patología compleja. Por lo tanto, tiene que haber un grupo multidisciplinario para poder intervenir, ¿ya? Como les digo, nosotros estamos en constante exposición a factores estresores, desde factores ambientales, ¿cierto?, a factores físicos, pero acá como aparece en este cuadrito, nosotros, si de alguna manera tenemos una reacción normal, podemos pasar un tiempo con este trauma y poder relaborarlo, ¿ya? Pero cuando no sucede eso, cuando nosotros no podemos relaborar ese trauma, se empiezan a generar los trastornos de adaptación. Y si nosotros no trabajamos desde el trastorno de adaptación y no intervenimos en ese periodo, se puede terminar en un trastorno depresivo, en un trastorno ansioso o en un trastorno por somatización, ¿ya? Y si además de eso lo cronificamos en la evolución de esta persona, ya, si esta persona desde pequeño vivió muchas situaciones traumáticas, ya, este trauma se agudiza, ¿cierto? Y empieza con el estrés, ¿cierto? Un estrés postraumático. Y justo con ello, ese trauma puede llegar, ¿cierto? A una evolución tan grande que puede terminar en un trauma complejo. Y eso es lo que vamos a observar hoy día. ¿Ya? Como les digo, todo comienza del trastorno de adaptación, ¿cierto? Hay cierta sintomatología y comportamiento en respuesta a un factor o factores estresores súper identificables. Esto tiene que superar los 3 meses, ¿ya? Desde que aparece el factor. Estos síntomas o comportamientos clínicamente significativos se ponen en manifiesto en diferentes características. Por ejemplo, existe un malestar intenso y desproporcionado en relación al estímulo, ¿ya? Por otra parte, hay un deterioro significativo en lo social, en lo laboral, en diferentes áreas. Existe un compromiso mucho más grande de las áreas de desempeño. Existe una alteración relacionada con el estrés, por ejemplo, empiezan a aparecer ciertas sintomatologías como por ejemplo somatización, dolor de guata, ciertas dificultades como más físicas. Por último, estos síntomas, ¿cierto? No es lo mismo que un duelo normal. Nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido duelos, ¿ya? Pero hay algunos duelos que quizás no están procesados y terminan en un trauma, pero hay otros duelos que nosotros de alguna manera tenemos que aprender cómo a procesar. ¿Ya? Una vez que el factor o el estrés o la consecuencia que ha generado este estrés ha terminado, los síntomas, ¿cierto?, tienden a disminuir, ¿ya? Bueno, ahora vamos a abordar, ¿cierto?, el trastorno por estrés postraumático o trauma complejo, que es mucho más grave, ¿ya? Existen recuerdos traumáticos, ¿ya?, que están almacenados en la memoria de esta persona. Generalmente aparecen en la infancia, que pueden ser recuerdos que son implícitos, que pueden estar en el inconsciente. Por ejemplo, ustedes van a observar de que quizás no aparezca dentro del discurso, pero puede haber algún olor, algún sonido, alguna canción que como que desencadene ciertos recuerdos traumáticos, ¿ya? También existe un intento frustrado, ¿cierto?, por relacionarse con los cuidadores. Generalmente existen patrones inseguros y desorganizados de relacionarse con otros, con otras personas. Muy pocas habilidades de regulación afectiva. Por ejemplo, ustedes van a poder observar, hay ciertos trastornos que tienen mucho que ver con el tema del vínculo y que pueden mostrarse como ciertas descargas de rabia o agitaciones psicomotoras, ¿ya? Como les contaba, existen recuerdos explícitos traumáticos, ¿cierto? O vivencias que pueden aparecer sin siquiera estar expuestos. Por ejemplo, pueden aparecer en la noche, en ciertos horarios, ¿ya? Hay defensas psicológicas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las personas empiezan como a disociarse, ¿ya? Ustedes cuando escuchan el relato, estas personas dicen como que yo me salgo de mi cuerpo, o empiezan a escuchar relatos claramente muy traumáticos y te lo cuentan como si te estuvieran contando la rutina que hicieron ayer o lo que comió ayer. ¿Ya? Esas defensas psicológicas son de alguna manera para que lo que encontró la psiquis para poder, entre comillas, sobrevivir a esto.
¿ya? Como les contaba, esto puede terminar en una estructura de personalidad disociada, ¿ya? Que es muy grave, porque la persona no existe una conexión, existe una desintegración tan grande que no existe una conexión entre lo que siente con lo que está sucediendo, ¿ya? Es uno de los objetivos también que se trabaja en terapia, ¿ya? Y de alguna manera estos estados de ánimo pueden sentir generalmente emociones de miedo, evitación, desinterés, rabia, vergüenza. Se pueden expresar de diferentes maneras. Todas las personas como que procesan los traumas de manera diferente, ¿ya? Lamentablemente nosotros en la población infantil y adolescente tenemos un alto porcentaje de niños vulnerados en sus derechos que terminan desencadenando un trauma complejo. Y lo vamos a ver no solamente en el hospital, sino que también lo vamos a ver en el colegio, si trabajo en PIE, lo vamos a ver quizás en la parte pediátrica. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto, ¿ya? Y lo complejo que es poder intervenirlo. A grandes rasgos, aquí tengo una pregunta. Ya, eso es trabajando personas de personalidad. No, perdón, Matías, el DBT no se trabaja con personalidades esquizoides, ¿ya? El DBT en específico se trabaja con trastorno de personalidad borderline, ¿ya? Es como su borderline y trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? El trastorno de personalidad esquizoide, no, no se trabaja eso, ¿ya? Que es una población bastante grande, ¿ya? Una población muy grande. Y haciendo la correlación con los trastornos de personalidad borderline, ¿cómo se produce o cómo se gesta un trastorno de personalidad borderline? Es a través de un trauma, ¿ya? Cuando nosotros estamos expuestos a un trauma complejo, ¿cierto? El desarrollo de nuestra personalidad va a estar altamente alterado, ¿ya? Si no se hace una intervención. Por lo tanto, tenemos una población muy grande de usuarios con trastorno de personalidad porque desde que son muy pequeños han sufrido diferentes tipos de traumas o diferentes tipos de vulneración de derechos. Lo primero que tenemos que hacer en el tratamiento es fortalecer las herramientas individuales para afrontar los problemas, ¿ya? No solamente enfocarme en las cosas que me faltan, sino que lo que tengo, qué herramientas yo tuve para sobrevivir a este trauma que tengo que fortalecer. En el paso número 2, disminuir y amortiguar, ¿cierto? Eliminar el estresor siempre y cuando sea modificable. Por ejemplo, en un usuario que que haya vivido una situación de abuso sexual, el hecho de poder hacer la denuncia, de poder pasar por ese proceso para ellos es muy reparador, ¿ya? Porque de alguna manera vamos a estar amortiguando, ¿cierto?, el estresor. O, por ejemplo, hacer, bueno, en el caso de vulneración de derechos de negligencia o de violencia intrafamiliar, el hecho de hacer la denuncia, de alejarse de ese espacio, ya es bastante, es como uno de los pasos también que tenemos que considerar dentro del proceso, ¿ya? No somos lo que vemos en la parte legal, porque lo hace generalmente el trabajador social, pero sí potenciar y ayudar y facilitar ese proceso es muy reparador para los usuarios. Como les digo, aumentar la capacidad de apoyo por parte del ambiente. Ahí tenemos que trabajar en conjunto con la familia o con el cuidador que esté ahí de alguna manera cumpliendo ese rol y fortalecer a ese cuidador para que cumpla como un sostenedor, como una red de apoyo, ¿ya? Y por último, y acá vamos netamente a la intervención, nosotros se realiza la psicoterapia de reparadora, ¿ya? Esa psicoterapia la realiza específicamente el psicólogo, no todos los psicólogos están formados en eso, pero sí se hace una psicoterapia individual, ¿cierto? Se hace una psicoeducación y muchos de ellos, ¿cierto?, utilizan la terapia EMDR, que les voy a explicar a continuación. Esta parte de intervención en sí la aplica el psicólogo, ¿ya? Pero es importante que nosotros también lo podamos conocer. Ya, los modelos más utilizados en trauma complejo, ¿cierto? Está el modelo EMDR, que a grandes rasgos, ¿cierto? Es una maquinita, ¿cierto? Que va generando ciertas pulsaciones en los ojos cuando yo voy contando el relato traumático. Ya es una terapia de última generación, la que tiene mucha evidencia de eficacia, hay que certificarse para eso, tiene que ser sí o sí, tiene que ser un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra, ¿ya? Y de alguna manera lo que hace es que estos impulsos, ¿cierto? Estos inputs al ojo generan de alguna manera como una desensibilización frente al trauma, ¿ya? Entonces cada vez que van abordando el trauma se va como desensibilizando y se va de manera cognitiva también a la par, se va trabajando y se va procesando el trauma.
Por otra parte, es muy utilizada la terapia narrativa, que tiene que ver con, también lo hace un psicólogo, que tiene que ver como con reescribir ciertas historias traumáticas, ¿ya? Y hay muchas estrategias, muchas técnicas, desde trabajar con cuentos, metáforas, que es muy útil, por ejemplo, para los adolescentes y los adultos, de poder reescribir ciertas historias. ¿Ya? Por otra parte, quería contarles que también existe un modelo de trauma complejo, que es el MACA, ya que está realizado por Felipe Lecanelier, que es doctor en psicología, que ha aparecido varias veces en relación al tema del apego. Tiene mucho que ver con el apego, pero esta terapia es como para primera infancia, ¿ya? Se trabaja mucho desde evaluar los tipos de apego, de poder intervenir el apego desorganizado, el ambivalente, de poder reconstruir apegos seguros, ¿ya? Y existen mecanismos de observación, de alguna manera existen ciertas estrategias, pero en las primeras infancias, ¿ya? He trabajado harto con Sename y de alguna manera, como lo más emblemático el trabajo que hizo con ese grupo. Por otra parte, está el programa de competencias parentales de Jorge Barudi, que también es muy reconocido, ¿ya? Y que tiene que ver con un programa que se trabaja con la familia, ¿ya? Se empieza a potenciar ciertas habilidades parentales de protección, de seguridad, para, de alguna manera, poder relaborar el tema del trauma, ¿ya? Se utiliza mucho, por ejemplo, en los programas que trabajan con la familia, los PPF, los PIE, ya utilizan mucho este modelo. Y de hecho hay pautas de habilidades parentales y todo eso. Y por último está la terapia reparatoria por la vulneración de derechos que actualmente se aplica en los DAM, ¿ya? Y es una dupla de un psicólogo con un trabajador social y se trabaja en la reparación de un daño en específico. Para poder acceder a esta terapia, ¿cierto? Tiene que haber de alguna manera una judicialización de un delito y posteriormente ese programa trabaja con esa persona el tiempo que sea necesario hasta que de alguna manera se pueda producir como la reparación. Ya. Entonces, ahora vamos al modelo transteórico del cambio. ¿Ya? El modelo transteórico del cambio está creado por Prochaska y Di Clemente. Este modelo nace, ¿cierto?, como un estudio en una población, no tiene mucha relación con lo que vimos con el tema traumático, pero es que una población que quería dejar de fumar, ¿ya? Entonces, ambos psiquiatras, ¿cierto?, crearon un modelo para poder explicar cuál es el proceso que sucede cuando yo quiero de alguna manera transformar, ¿cierto?, y dejar el tema del consumo de drogas. Ellos específicamente lo abordaron del consumo de drogas, pero no significa que lo podamos utilizar en otro tipo de patologías. Así como de alguna manera, también se está utilizando en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Profe, puede ser en ¿Sí? otras adicciones aparte de la alimentación, así Sí, sí, como de todo tipo. de todo tipo, ¿ya? Ah, ya. Lo hablo de adicción en general, puede ser desde el cigarro hasta el LSD, ¿ya? Ya, ok. Entonces, este modelo, ¿cierto? La gracia o la cualidad es que es un bucle, ¿ya? Que, como ustedes pueden, este es el dibujo en blanco y negro que realizaron ellos, ¿ya? Pero acá al ladito está más sistematizado. Como es en un bucle, nosotros podemos pasar de arriba a abajo, ¿cierto? Podemos pasar desde el estado de acción en un minuto a contemplación, ¿ya? Y como en un bucle es dinámico, ¿ya? Pudieron observar que la población que tenía el tema del consumo de tabaco, ¿cierto? No era de alguna manera unidireccional, ¿ya? Sino que el proceso iba en un bucle. Por ejemplo, había momentos en que, de acuerdo a ciertos factores ambientales, esta persona estaba más arriba en el proceso de acción o mantención, pero bajaba por un elemento que hacía de que esta persona volviera como a consumir. Es bastante interesante porque tal como observamos aquí, la persona al final está en la precontemplación, ahí como sentadita mirando, también puede caer, que son lo que vemos en las recaídas en el tema de las adicciones, y por último está la finalización. ¿Ya? Es bastante utilizado en los dispositivos que trabajan con abuso de sustancias. ¿Ya? Acá, bueno, les voy a contar acerca de las etapas del modelo transteórico, ¿ya? Acá, por ejemplo, está la precontemplación, que tal como pueden observar, ¿cierto? Acá en este estado, la persona no necesita cambiar su conducta, ¿cierto? No la percibe como un problema, ¿ya? No existe conciencia del problema, ni siquiera una más mínima conciencia, y observa así como con mucha extrañeza que las otras personas le digan que tiene un problema. Generalmente dicen, no, yo no tengo ningún problema, yo cuando puedo dejo el copete o dejo la marihuana, por ejemplo.
¿ya? De hecho, en esta etapa las personas ven más las ganancias que las pérdidas. Por ejemplo, pucha, no, con la marihuana me siento bien, estoy tranquilo, no necesito tomar pastillas. De alguna manera no ven que hay una pérdida en esta etapa. Generalmente cuando están en esta etapa, que es la gran mayoría en consumo, vienen siempre como llevados por un familiar. Puede ser una pareja, por ejemplo, puede ser la mamá o el papá o el mismo colegio que ha tenido conflictos, incluso hasta conflictos delictuales, ¿ya? Que vienen por orden de los tribunales, que pueden venir a ciertos dispositivos, ya con el objetivo es como que ellos, que la presión disminuya. Estamos en un sistema familiar demasiado presionado por este consumidor, entonces como que puede ayudar en esta etapa a que pueda disminuir la presión. Hay un gran desnivel entre la baja autoeficacia y la magnitud del deseo. ¿A qué me refiero con eso, cierto? Acá no existe la voluntad, por así, no hay problema, no existe la voluntad de dejar de consumir. ¿Ya? Acá de alguna manera la persona está observando. Tal como aparece ahí en el monito que está sentada, está observando y no es un problema para él. Lo ve, pero no es ningún tipo de problema. En la contemplación, ¿cierto? Ya se empieza a plantear la posibilidad de abandonar la conducta adictiva, ¿ya? No hay un compromiso tan importante, tan férreo, no hay un compromiso de que yo dijera, ya, sí, voy a dejar de consumir, pero existe una ambivalencia, y acá, en esta etapa, tenemos que trabajar, ¿ya? Porque de alguna manera en la ambivalencia, ese como, pucha, sí, igual quizás mejor es dejar de consumir porque tengo muchos problemas con mi pareja, o ya he tenido demasiados problemas con la justicia, he estado en la cana, me han pillado en la calle tomando, entonces ya, puede ser. No, pero igual es rico, así que el fin de semana igual voy a salir. Entonces, es importante trabajar desde esa ambivalencia, ¿ya? Hay como una toma de conciencia progresiva, ¿cierto?, de alguna problemática generada por la conducta adictiva. Aquí todavía no se logra decir, ya, sí, por esto me sucede esto, pero sí empiezan a ver que hay conductas que les molestan, ¿ya? Empiezan a ver como aspectos gratificantes que obtiene el consumo, empiezan como a equilibrarse, ya no es tan bueno consumir, ¿ya? Me ha traído varios problemas consumir, entonces, igual como que es un problema, no es tan fácil, ¿ya? Se esfuerza en comprender los problemas, las causas y las consecuencias, pero no ve como que sea una necesidad para esa persona de dejar de consumir. ¿Ya? Y como les decía, ¿cierto? Todavía existe una autoeficacia y un deseo de consumir, ¿ya? Todavía no veo como todo tan deteriorado, entonces sí, todavía me da mucha ganas de consumir. La preparación, ya pasamos de la contemplación. Acá la persona se compromete a abandonar esa conducta adictiva. Acá empiezan a firmar contratos, ¿cierto? Así como voy a dejar de consumir, de alguna manera lo voy a hacer por mi familia, por mi mamá, por mi esposa, por mis hijos, ¿ya? En esta parte empieza a realizar pequeñas conductas, como por ejemplo bajar el consumo, ¿ya? Disminuir la dosis, ¿ya? Logrando, ¿cierto?, pequeños periodos de abstinencia. O, por ejemplo, no voy a salir todos los fines de semana, sino que fin de semana por medio. ¿Ya? Acá en esta etapa los aspectos aversivos se reconocen. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Aquí ya se está dando cuenta esta persona de todo lo que implica consumir. ¿Ya? Y se da cuenta de que los aspectos negativos son mucho más grandes que los positivos. ¿Ya? También quiere cambiar la conducta problemática y empieza de alguna manera a solicitar ayuda. ¿Ya? También es una buena etapa como para poder tomar a esta persona porque empiezan a buscar ayuda, quizá con familia, le cuentan a la pareja los problemas que tienen y necesitan como una intervención. Y como les decía, continúa disminuyendo la baja autoeficacia y la magnitud del deseo. O sea, ya se empieza de alguna manera a bajar el deseo y las ganas de consumir. Ya, esa era la preparación. Ahora vamos a la acción. Acá, claramente, ¿cierto? Ya esta persona está súper clara de que los aspectos negativos son mucho más grandes. Y empieza a tener conciencia del problema y empieza, ¿cierto?, a implementar acciones para abandonar la conducta. Por ejemplo, no voy a salir con cierto tipo de amigos porque me van a dar muchas ganas de consumir. O la verdad, no voy a pasar por este lado porque yo siempre en este lado consumía y me van a dar muchas ganas de consumir. Entonces empiezo a hacer cosas, pequeñas cosas, de que de alguna manera estoy aplicando para dejar de consumir.
¿ya? Acá el estadio más grande para el riesgo de recaídas, ¿ya? Por eso es importante tener súper claro el tema del síndrome de abstinencia, ¿ya? Acá en esta etapa, ¿cierto? Pide ayuda, puede enfrentar el periodo de desintoxicación y también empieza a reconocer como los intentos anteriores. Aquí hay un mayor compromiso, ¿cierto? Hay una actitud considerablemente, todo el mundo ve que está cambiando, ¿cierto? Las condiciones ambientales, ¿cierto? También pueden cambiar y ayudar a dejar de consumir. Y como les decía, las personas cercanas empiezan a darse cuenta. Entonces hay como un reconocimiento externo, así como, pucha, qué bueno que dejaste de consumir, o ya, o sea, estamos más tranquilos porque dejaste de consumir. Entonces es importante el refuerzo social en esta etapa. Ya. La mantención, ¿cierto? Acá de alguna manera empieza a... El hecho de dejar de consumir trae muchas cosas positivas, por lo tanto, ya me estoy dando cuenta de que me siento mejor, me siento más útil, ya no me doy, o sea, cada vez que estoy el fin de semana no es que no consumo, entonces puedo hacer otro tipo de cosas y de alguna manera eso se va reflejando. ¿Ya? También hay mucha conciencia de enfermedad, el deseo de consumir, como ya pasó por este periodo de desintoxicación, disminuye considerablemente, ¿cierto? Y empiezan a darse cuenta de que son capaces de hacer cosas que con droga no lo podían hacer. ¿Ya? Se centran en aspectos como, por ejemplo, en esta etapa prevención de recaídas, ¿ya? Aquí se hacen planes, por ejemplo, en caso de que yo tenga ganas de consumir, a quién puedo llamar, o en caso, por ejemplo, de que necesite ayuda, quién va a ser como mi chaperón o la persona que va a estar conmigo, ¿cierto? Aquí existe un compromiso considerable, ¿ya? El cambio puede ser percibido como una amenaza, ¿ya? Debido al miedo a la recaída, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que uno pueda trabajar el tema de las pautas conductuales en caso de una recaída, ¿ya? Esto puede generar, por ejemplo, irse al otro extremo, ¿ya? Como tener una vida extremadamente rígida y finalmente no es tampoco muy bueno, ¿ya? Tiene más riesgo de recaída si soy demasiado rígido. Y por último está el proceso de las recaídas. Está dentro del modelo y es muy importante porque de alguna manera esta persona puede estar en cualquiera de estas fases y puede volver a consumir, ya puede estar en la fase de preparación o la fase de mantención, ya, y de alguna manera vuelve a consumir. ¿Ya? La persona en general, posterior a eso, presenta muchos sentimientos de fracaso, de desesperanza, de frustración, ¿cierto? A veces de tirarlo todo por la borda, se sienten de alguna manera, no voy a ser capaz de poder realizarlo, y al recaer, regresa, ¿cierto?, a la contemplación, ¿ya? ¿Por qué es tan importante este periodo? Porque la verdad es que es un muy buen periodo de aprendizaje. Acá lo que se hace, ¿cierto?, es poder evaluar, ya, ¿en qué cosas fallaste? ¿Cuáles fueron los factores que no se hicieron? ¿O qué es lo que no se hizo? Y para no volver a repetirlo. ¿Ya? Pueden haber muchos procesos de recaída, pueden haber muchos, como es un bucle, puede pasar por muchos procesos, ¿ya? No olvidar que el proceso de consumo es crónico, entonces uno nunca deja, no se dan de alta así al 100%, siempre está la posibilidad. Entonces por eso es importante entenderlo así también, que es crónico. Por último, el proceso de finalización, que es como lo teórico, porque en realidad, como les contaba, ¿cierto? Esto puede ser crónico, puede pasar constantemente, quedarse estancado en una etapa y no salir de esa. ¿Ya? Acá en esta etapa, de alguna manera, el usuario tendría como la convicción de no consumir más, ¿cierto? Y un deseo, una ausencia total del deseo. Para este modelo se utiliza mucho la entrevista motivacional, ¿ya? Que es un modelo teórico en el cual, ¿cierto?, hay una entrevista en donde se explora ciertas ambivalencias, ¿cierto? Y de alguna manera se va trabajando cómo movilizar el cambio. Modelo transteórico del cambio se llamaba, sí. ¿Ya? Muy a grandes rasgos, porque la entrevista motivacional es una estrategia que tiene sus preguntas, tiene de alguna manera su forma de aplicarlo, pero esta es como lo importante. Lo primero, nosotros vamos a colaborar, no vamos a confrontar. O sea, soy parte de tu equipo, yo no te voy a juzgar. Segundo, la evocación, ¿ya? Se supone que yo no voy a educar, o sea, no les voy a decir las consecuencias negativas del consumo de cocaína, sino lo que yo voy a hacer, ¿cierto?, es generar una motivación, ¿ya? Generalmente lo que hago es como, por ejemplo, mostrarles las cosas positivas que tiene dejar de consumir, más que decir la cocaína es mala por esto, por esto, por esto otro, sino que no educo, sino que evoco ciertas cosas.
Por último, la autonomía. Ya aquí la persona, ¿cierto? Es la protagonista de este proceso. Por lo tanto, ¿cierto? La persona de alguna manera tiene la capacidad de poder tomar ciertas decisiones y poder hacerse cargo de ciertos procesos, a diferencia de la autoridad en donde yo obligo a la persona a hacer ciertas cosas. En esta entrevista motivacional, de alguna manera hay que tener mucha paciencia porque tiene que uno estar escuchando, es muy importante el relato que te va dando la persona para poder identificar ciertos reflejos, ciertas ambigüedades, ciertas ambivalencias, y uno tiene que estar tranquilo y tiene que tener mucha disposición a poder realizarlo. ¿Ya? Una persona obligada a esto no funciona. Profe, por eso mismo no se puede realizar con familiares directos, porque igual de repente con los familiares uno es diferente. Con los familiares, uno no Sí, trabaja, la intervención con familia es distinta, ¿ya? La entrevista motivacional genera la motivación en la persona, en nuestro usuario. Con la familia lo que yo puedo trabajar, por ejemplo, es cómo van a recibir a esta persona o cómo van a abordar el tema del consumo. Desde cómo van a contener a esta persona cuando recaiga hasta qué es lo que van a hacer como familia para poder mantener a esta persona y que no vuelva a consumir. ¿Ya? claro. Entonces, en esta entrevista motivacional no tiene que estar la familia, tiene que estar la persona que va a generar esta motivación. Ah, ¿Ya? profe, a lo que yo me refería, sí, era yo, por ejemplo, como terapeuta, si tengo Ujú. algún familiar que tiene un consumo problemático Ah, de cualquier sustancia. O sea, no podría claramente, como... no, no. Ahí, no, cero, ahí no hay ninguna posibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú cumples un rol dentro de tu familia y tu rol no es ser terapeuta, ¿ya? Ahí, idealmente, que tú puedas orientar, por supuesto, a otra, o derivar a otro profesional, pero tú como familia no puedes intervenir en ninguna de Claro. estos, ni en trauma, ni en consumo, ¿cierto? Ningún tipo de patología es recomendable, ¿ya? Ujú. Ya. Entonces, lo que les comentaba súper a grosso modo, lo que vamos a trabajar en la entrevista motivacional es ver qué es lo que esta persona está ganando con consumir, qué es lo que está perdiendo con consumir, abordar desde la ocupación que esta persona, ¿cierto?, vuelva, se reestructure en sus hábitos, pueda quizás volver a participar de su actividad, de su ocupación significativa y identificar esas ambivalencias, esas disonancias para que esa persona pueda generar la motivación. Este es un proceso súper largo, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener mucha paciencia y mucha tolerancia a la frustración, porque como ustedes sabrán, los procesos motivacionales son dinámicos, pueden ser afectados o alterados por diferentes componentes. Entonces, es muy importante que ustedes sepan de que uno tiene que como facilitar ciertos procesos, pero no va a ser el final del proceso o no va a ser la solución al proceso, ¿ya? Y eso es como, bueno, y para ir finalizando, bueno, las fases de la entrevista motivacional, primero construcción de una motivación, ¿ya? Y posteriormente un fortalecimiento de ese compromiso, ya cuando la persona vea hacer toda alguna motivación para dejar de consumir, utilizar todas las estrategias para fortalecer el compromiso frente a ese cambio. ¿Ya? Acá están las técnicas que, como le digo, súper a grosso modo, está la técnica reflejo de la ambivalencia, afirmaciones terapéuticas que resumir lo que la otra persona te está diciendo, otra afirmación terapéutica es el reconocimiento, validar todo lo que te está diciendo y finalmente como instaurar ciertas cosas, pero desde la valoración o reconocimiento de lo que te dice, cambio de foco, el rodar la resistencia, que estas personas son muy resistentes, entonces como darle vuelta un poco a la situación, y por último, generar la discrepancia, el conflicto. Entonces, para finalizar, ya en honor al tiempo, el modelo cognitivo-conductual es propio de los psicólogos, pero es importante poder utilizar ciertas estrategias de este modelo cognitivo-conductual, especialmente con una población bastante amplia, desde niños con algún tipo de discapacidad intelectual hasta adultos se puede utilizar. Generalmente el cognitivo-conductual requiere mucho de un recurso cognitivo importante porque de alguna manera la persona tiene que hacerse consciente de sus pensamientos. Entonces, por ejemplo, con los niños con algún tipo de discapacidad intelectual muy moderada, ¿cierto? O más severa, generalmente no utilizamos desde lo cognitivo, sino que más quizás desde lo conductual.
¿ya? Por otra parte, el modelo de trauma complejo, como les digo, es un mundo, creo que me gustaría contarle más acerca de eso, pero en realidad mencionar de que hay modelos importantes, que se requiere de una intervención muy compleja, ya que se va como desarrollar a lo largo de la vida, quizás en la infancia puede aparecer el trauma, pero en la adolescencia va a volver a reaparecer con diferentes cosas y en la adultez también, entonces por eso es bastante un proceso muy desgastador y también un equipo muy especializado que tiene que trabajar. Y por último, el modelo transteórico del cambio, ya que tiene que ver con el tema del consumo de drogas o los cambios que yo pueda como fomentar o generar, ¿cierto?, dentro de los procesos. Como les digo, incluso se utiliza a veces con una población bastante grande, con una población, perdón, bastante específica de trastorno de la conducta alimentaria. Y hay preguntas. Sí, pues por supuesto, cuando son más pequeños pueden producirse traumas y en la adolescencia, que es una etapa tan sensible y tan compleja, pueden volver a revivir ciertos traumas. O por ejemplo, cuando empiezan bueno, la adolescencia, la construcción de la identidad, cuando empiezan como a la construcción de la identidad, empiezan como a rememorar ciertas situaciones muy traumáticas. O, por ejemplo, en ciertos hitos vitales importantes, como el tema de tener hijos, casarse, estudiar, entrar a la universidad. Entonces, es súper importante tener claro eso, de que esto es un desarrollo, ¿ya? No podemos verlo como un hecho aislado, esto es una historia, ¿ya? Y por último, para finalizar, ya, esta es una cita de Carl Jung que tiene que ver que nosotros podemos conocer todas las teorías, dominar todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, que nosotros al poder tocar, ¿cierto? Al poder enfrentarnos, ¿cierto?, a un usuario, nosotros también seamos apenas otra alma humana, ya tener como súper claro eso. Nosotros al enfrentarnos a otro ser humano tenemos que plantearnos como otro ser humano, ¿ya? No como un experto ni como la persona que va a venir a entregar acá la solución, sino que como otro ser humano. Claro, es bastante importante la horizontalidad, súper bien delimitada, por así decirlo. Nosotros trabajamos con usuarios, pero también nosotros tenemos que colocar límites y los vínculos que vamos a construir con esos usuarios van a tener que ser vínculos terapéuticos, no vínculos afectivos ni vínculos de soporte. Ya, por lo tanto, es súper importante tener claro eso. Es importante ser horizontal de alguna manera porque vemos que los aprendizajes y los cambios y la motivación se va a producir no con este sistema autoritario o asimétrico, pero sí es importante establecer los límites, porque nosotros, si no establecemos los límites, vamos a hacer más daño de lo que vamos a poder ayudar. Así que es súper importante eso. Bueno, y eso, muchas gracias. Acá, bueno, está la bibliografía y no sé si hay alguna duda, alguna consulta, aprovechar esta instancia de poder resolverlo. De todas maneras, le puedo enviar el PPT, ya que hay mucha información y de alguna manera también vi que estaban ahí. También les puedo enviar el PPT si lo necesitan, ¿ya? Sería bueno, profe. Muchas Ya, gracias por la clase. Estuvo porque muy entretenida. gracias, Nicolás, porque es mucha información. La verdad que para mí hubiera sido ideal poder verlo en módulos distintos, porque hay muchas cosas que son muy importantes de entregar y el tiempo es acotado, pero traté como de ser como lo más concisa posible. Y solamente mencionar como para los casos clínicos, yo sé que van a haber muchas dudas, ¿ya? Yo sé que quizás va a haber información que no se mostró, pero la idea es que en esos espacios se puedan hacer las preguntas, poder trabajarlo, porque en este tiempo que es tan cortito y con estos modelos que son tan grandes y tan complejos, claramente van a existir dudas cuando tengamos que llevarlo a la práctica. Así que va a estar ese espacio, por si acaso. ¿Ya? No sé si hay más dudas, consultas. No, profe, la verdad es que me quedó todo muy claro. Profe, ¿la ¿Sí? otra clase con usted va a ser el otro martes o va a ser en nuestro horario? Porque nos habían informado de estas dos clases nomás.
Sí, Rodrigo les va a informar el tema de cómo va a proceder posteriormente la parte práctica, ¿ya? De todas maneras, si tienen alguna duda, él es el coordinador de la clase, así que ahí le puede consultar directamente a él, ¿ya? Ah, ya vale. Ya. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿No? Ya, como les digo, cuando lo llevemos a la práctica van a aparecer muchas dudas, muchas consultas, pero se va a dar el espacio. De hecho, esto es lo solo teórico, porque la práctica es súper, va a estar mezclado todo. Así que es importante que podamos hacer ese trabajo posterior en la parte práctica. ¿Ya? Bueno, chiquillos, ahí le preguntaremos. Ya. Bueno, chiquillos, como les comento, espero que haya sido de mucha utilidad esta información. Es un pincelazo, hay mucha información más allá y me gustaría que, bueno, en la parte práctica lo vamos a ver cómo la aplicamos a la realidad. ¿Ya? Así que eso, muchísimas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chau. Ya, profe, que esté muy Gracias, bien. profe. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes igual, que estén muy bien.